En esta clase vamos a ver lo que son aquellas entes contrarios a lo que han visto en la clase que dio el licenciado Belloso. Y hoy vamos a hablar acerca de los antígenos e inmunógenos. Recordarles que, si bien es cierto, él los mencionó en su clase, hoy vamos a hablar de terminología, cómo diferenciarlos, características, propiedades que ellos tienen. No vamos a hablar de cómo reacciona el cuerpo ante estos agentes extraños, sino más bien a que ustedes conozcan a qué se enfrenta el cuerpo humano cuando hace un ataque o cuando produce una respuesta inmune. Entonces, para darle continuidad, estos son los objetivos que se pretenden que se cumplan en la clase. De antemano, la presentación se las voy a proporcionar. También hay una página web, Science Direct, si no me equivoco, así se llama la página web, donde ustedes pueden encontrar bastantes revistas donde hacen estudios ya más avanzados con nanomedicina y todo muy elevado, así bien top, para que ustedes vayan, pues revisen terminología y puedan buscar ahí información, porque parte de lo que está acá plasmado pues lo saqué de esas revistas también. Ahora vamos, bueno, como el primer objetivo decía, vamos a definir. Definamos en primer lugar qué es un antígeno. Si ustedes se recuerdan, el licenciado Belloso habló mucho de agentes extraños. A esos agentes extraños o a esas partículas extrañas que entran a nuestro cuerpo se les denomina antígeno. Y esta puede ser, como dice ahí, cualquier molécula o sustancia extraña, ya sea, no se ve, perdón. ¿Hoy sí? Vale, perdón. Es que miren, el diseñador de PowerPoint me puso así la letra. Él dijo que así estaba bien, no mentira. Perdonen. Entonces, es cualquier molécula o sustancia extraña. Estas pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos. Estos son capaces de unirse específicamente a un anticuerpo. Ahorita no vamos a hablar qué es un anticuerpo, pero es necesario que ustedes conozcan que los antígenos son capaces de unirse específicamente a ellos y también a células receptoras de células B o BCR o las células T o TCR. Pero hay algo importante aquí que hasta se los marqué en negrito. No todos los antígenos van a desencadenar una respuesta inmunitaria por sí solos. Algunos solo actúan como sitios de reconocimiento. Si ustedes leen la literatura, por su origen o más bien por su composición química, no todos van a poder desencadenar esa cascada de activación que se da. Necesitan de otros componentes. Ahora, está la otra definición, que es inmunógeno. El inmunógeno, en mucha literatura se dice o se mezclan entre esas dos palabras, antígeno e inmunógeno. Entonces uno se queda así como que, entonces antígeno no es lo mismo que inmunógeno, o inmunógeno no es lo mismo que un antígeno. Y ahí viene el paradigma en nuestra mente y empieza aquel ratoncito a hacernos ahí girar la ruedita para que nosotros pensemos. Pero aquí dice que es un tipo específico de antígeno, o sea que un inmunógeno es un antígeno que sí va a inducir una respuesta inmunitaria activa, como la producción de anticuerpos o la activación de linfocitos T.
Y parte importante, esto es casi que es la frase que se da casi todos los años. Todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. ¿Por qué razón? Los antígenos por excelencia son de origen proteico, son proteínas. Eso es lo más elevado, ese es el que desencadena. Es así, los inmunógenos son proteínas. Por eso, un inmunógeno sí va a inducir una respuesta inmune. Sí es capaz de empezar esa cascada, de desencadenar todo, ya sea la respuesta innata, la humoral, la celular, va a desencadenar esa respuesta inmune. Pero los antígenos, como ahí van todos los tipos, polisacáridos, lípidos, no pueden desencadenar. Por lo tanto, un inmunógeno sí es un antígeno, pero un antígeno no es un inmunógeno. ¿Queda comprendida esta parte? Ahora, hablemos de partículas más pequeñas, un apteno. Un apteno es una pequeña molécula que por sí sola no puede inducir una respuesta inmunitaria, pero puede hacerlo cuando está unida a una molécula portadora más grande. Entonces, ¿un apteno es un inmunógeno o es un antígeno? ¿Un qué? Es un antígeno. Es un antígeno, aunque sea una molécula pequeña, es un antígeno, solo que necesita de alguien que lo cargue o alguien que lo lleve de la mano para que éste pueda ser un inmunógeno, o sea, pueda desencadenar una respuesta inmune. Y aquí vemos nosotros como ejemplo, están los aptenos y está una molécula carrier. Carrier obviamente es como un carrito, es alguien portador. Y luego surge lo que es un conjugado antigénico. Ese conjugado antigénico sí ya va a ser capaz de dar una respuesta inmune en el cuerpo humano. Ahora vamos a hablar de otro concepto importante, que es el epítopo. ¿Ya han escuchado eso? ¿Epítopo? ¿No? ¿Paratopo? ¿Tampoco? Vale, hoy lo vamos a conocer. El epítopo es la parte específica de un antígeno que es reconocida por el sistema inmunológico. Y específicamente, aquí ya vamos a hablar de los anticuerpos, que ustedes ya lo van a conocer más adelante, y es o los receptores de células B o los receptores de células T. Aquí podemos observar un antígeno. Esto podría ser, yo al principio le veía cara de un glóbulo rojo, pero tiene más cara de bacteria. Entonces vemos el antígeno independientemente de qué sea y tiene sus epítopos. En alguna literatura se sigue utilizando como un determinante antigénico y según las revistas de investigación dicen que el determinante antigénico ya va siendo, esa terminología va siendo desfasada en inmunología, pero para efectos de estudio usted puede utilizar determinante antigénico o epítopo, es lo mismo. Entonces, concluimos, los anticuerpos se van a unir a regiones específicas denominadas epítopos. Ahora, tenemos tipos de epítopos. Y aquí vamos a entrar y a recordar un poco de química, o más bien dicho bioquímica. Hay tipos lineales, que son formados por secuencia de aminoácidos continuos y contiguos. Y hay formas conformacionales, que están constituidos por también secuencia de aminoácidos, pero que son continuos o discontinuos
y distantes, que se aproximan entre sí debido al plegamiento o conformación tridimensional del antígeno. Y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos nosotros lo que es una imagen de un antígeno. Podemos ver un epítopo lineal, contiguo y continuo, aquí, en esta parte de acá. Entonces, aquí se va a unir el anticuerpo. Eso es un antígeno. Y aquí tenemos un epítopo conformacional, que decía que puede ser continuo o discontinuo. Quiere decir, si ustedes ven la forma lineal, está toda la cadena, pero cada epítopo, que hay aminoácidos, no están continuos, sino que aquí hay una discontinuidad, porque hay 3 sectores donde pueden unirse anticuerpos. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? Y se dice que en los epítopos, cuando se desnaturaliza el antígeno, si es una proteína, puede llegar a comprobarse esos epítopos lineales. Obviamente, cuando se desnaturaliza esta parte de proteínas, es probable que se rompan estas cadenas y pues ya no va a ser reconocida por el cuerpo, porque ya no hay esos sectores específicos, ya no van a haber determinantes antigénicos específicos para un anticuerpo, porque ha habido una desnaturalización. ¿Entendieron la parte de las diferencias de los dos? ¿Sí? Yo les voy a pasar la presentación. Bye. Epítopo lineal, aquí están los 2 ejemplos. Les decía, formado por secuencias de aminoácidos continuos y contiguos. ¿Qué es lo que hay acá? Hay una secuencia de aminoácidos continuos y contiguos, va uno tras de otro, y ahí se va a ir a unir el anticuerpo. Los conformacionales, aquí hay una diferencia. Dice que por el plegamiento o conformación tridimensional del antígeno, estos pueden estar continuos o discontinuos y alejados. Entonces, aquí nosotros vemos un epítopo conformacional porque vemos ese plegamiento que hay en la proteína y podemos ver que el antígeno, podría ver que hayan 3 epítopos acá o simplemente uno solo, y ahí se va a ir a unir lo que es el anticuerpo. ¿Se queda claro así? ¿Sí? Vale. Ahora, seguimos. Puse alarma, fíjense, para que no me tarde mucho. Está el adyuvante o el coadyuvante. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Estas, un ejemplo simple, son sustancias que se añaden a las vacunas para mejorar la respuesta inmunitaria del organismo frente al antígeno. Entonces, el coadyuvante es como yo lo veo así como un potenciador. Es como en algunas vacunas, si ustedes, lo que hace el coadyuvante es como que atraer y que se produzca la inflamación y pueda haber una respuesta inmunológica mejor. Está el antígeno, pero el coadyuvante es esa sustancia que se le agrega para que potencie o para que eleve mucho más la respuesta inmunitaria. Entonces, a diferencia de la molécula portadora, que si nosotros recordamos cuál es la definición que acabamos de ver que necesita una molécula portadora. ¿El qué? El apteno. Ya veo que están poniendo atención. Entonces, esa molécula portadora es una molécula grande,
a la que se une un apteno. Ay, si ahí dice. La que se une un apteno para que éste pueda inducir una respuesta inmunitaria. Por sí sola, la molécula portadora no tiene que tener inmunogenicidad, que más adelante vamos a ver ese concepto. O sea, no es inmunogénica, ella no tiene por qué generar una respuesta inmune, porque lo que necesitamos es que ese apteno, o sea, el cuerpo humano, tenga una respuesta inmunitaria para el apteno, no para la molécula portadora. A cambio, en el adyuvante sí puede generar hasta cierto grado una inflamación y ayuda o potencia lo que es ese antígeno que se le ha agregado. Por eso puse ahí la vacunita. Yo le digo vacunita y pueden ser vacunota. Ahora, también se nos pide que definamos lo que es antigenicidad e inmunogenicidad. Si nosotros ponemos antigenicidad, nos referimos a la capacidad ¿de quién? Del antígeno. Entonces, la antigenicidad es la capacidad que tiene un antígeno o una molécula de ser reconocida o unirse de manera específica con receptores. Ahora bien, usted dice, pero es casi que el mismo concepto. Sí, pero en este caso hablamos de la capacidad que tiene. No estamos hablando de la naturaleza. Ahora, inmunogenicidad es otra capacidad del antígeno, oigan bien, de inducir una respuesta inmunitaria humoral mediada por células o ambas. Entonces, antigenicidad habla de cualquier molécula. Inmunogenicidad está hablando de la capacidad de un antígeno. ¿Y cuáles son los antígenos por excelencia que van a desencadenar una respuesta inmunitaria? Lo acabo de decir. ¿Los qué? No. ¿Ah? Ajá, ¿y cuáles son los inmunógenos? ¿Cuál? Las proteínas. Entonces, esa capacidad, en alguna literatura dice que es como medir o es como quien dice probar qué tanta respuesta inmunitaria genera un antígeno. Entonces a eso se le llama, tiene un alto grado de inmunogenicidad. Entonces a eso se refieren estas definiciones, que es importante que ustedes pues las puedan diferenciar. Ahora vamos con otro término, que esto sí no lo encontré plasmado en ninguna literatura así tal cual, así que diga el tema así como está acá, así que no le tomen fotos ni nada porque se las voy a pasar, pero sí prestemos un poquito de atención porque les va a ayudar mucho para la clase del día miércoles. Los PAMs, los famosos PAMs, que ya lo mencionó Elic Belloso, pero que aquí se van a explicar algunas cosas o algunas estructuras que nos interesa saber a ustedes y a mí. Los PAMs son nada menos, no son pan francés, son patrones moleculares asociados a patógenos. Cuando a usted le dicen un patrón, siga el patrón, niño, siga el patrón. ¿Qué se le viene a la cabeza? Que ya está plasmado en algo. Si usted le dicen que la línea es recta, usted no va a hacer un círculo, ¿verdad? Siga el patrón. Desde chiquitos nos enseñaron a que sigamos patrones. Pues todos los patógenos tienen patrones que están de forma, ¿cómo de explicarles? Están de forma intrínseca en ellos, que no se van a cambiar evolutivamente. Quiere decir que, por ejemplo,
un ser humano va a dejar de ser humano si se le quita la cabeza? Si le volamos la cabeza a alguien, ¿deja de ser humano o va a seguir viviendo? Disculpen que les ponga ese ejemplo, pero es lo que se me vino a la cabeza ahorita. Entonces, los microorganismos tienen ciertas estructuras que sin ellas no van a poder vivir. Si le quitan el ADN, si le quitan el ARN a un virus, no va a poder vivir. Por lo tanto, estos son patrones moleculares asociados a patógenos y son estructuras moleculares conservadas presentes en microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Bacterias, virus, hongos, parásitos, que son reconocidas por receptores del sistema inmune innato, como aquí vienen esos receptores, los receptores tipo TOL, desencadenando respuestas inflamatorias y defensinas. Aquí tengo un ejemplo de lo que son los PAMs. Por ejemplo, nosotros, no sé si logran ver hasta allá atrás esta imagen. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria. Obviamente la bacteria es un esquema nada más. Está dibujada la bacteria con su flagelo. Más adelante, cuando vean el componente bacteriano, van a ver que ese flagelo contiene lo que es una proteína llamada flagelina y puede pues ser un buen antígeno para ser reconocido por el sistema inmunitario. Este es un PAM. Ese flagelo de esta bacteria en específica es un PAM. Sin esta especie, sin ese flagelo, deja de ser esa especie, deja de ser ella misma. Por lo tanto, estos son patrones moleculares que están... he olvidado la palabra que quería decirles, pero están estructuralmente anclados a ellos de forma evolutiva, que si se reproducen va a volver a producir ese mismo flagelo porque es parte para que ella se pueda desarrollar bien. Aquí hay otros, por ejemplo el peptidoglicán. La licenciada les hablaba en la clase de estructura y morfología bacteriana. ¿Qué pasaría si una bacteria gram positiva deja de tener peptidoglicano? Ya no sería una bacteria gram positiva, es más, ya no dejaría de ser bacteria. Entonces, esos son PAMs y esos también tienen receptores que se unen a estos PAMs. Ay, perdón. Ahora, ya les hablé un poquito de esto, pero ¿cuáles criterios necesitamos nosotros para considerar a una molécula como un PAM? Perdón la letra, yo lo vi en mi pantalla y veía bien. Primero, deben ser específicos para patógenos. ¿Qué significa que sea específico para patógenos? Que usted no los va a tener en su cuerpo. Aquí habla de huésped, pero según la clase que nos dieron, ya no es huésped, sino que es hospedero. Entonces, usted no va a andar peptidoglicano ahí en su cuerpo, ¿verdad? O sea, no es parte de usted nacer con peptidoglucano. No va a andar un flagelo. No va a andar un lipopolisacárido. No va a andar ADN viral. Entonces, eso no es parte de su cuerpo. Eso es algo extraño. Entonces, estas moléculas no se van a encontrar en las células del hospedero, lo que permite que al sistema inmunológico distinguir entre lo propio y lo extraño. También se conservan de forma evolutiva. Esto quiere decir
que a lo largo de la evolución, y son comunes, aquí dice, a muchos microorganismos patógenos, porque estos son esenciales para la supervivencia del patógeno y no mutan fácilmente. Entonces son esas estructuras que permanecen a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución, y siguen estando ahí y se siguen utilizando para esos receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano. También son reconocidos por estos receptores de reconocimiento de patrones, que lo van a ver el miércoles. Tienen una función crítica para el patógeno, quiere decir que sin ellos no van a poder vivir, no van a poder reproducirse. También inducen la respuesta inmunitaria. Entonces ahora viene la pregunta, ¿los PAMs son antígenos? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí son antígenos, porque dice que inducen respuestas inmunitarias, pero se han incluido dentro de esto para que ustedes vean, no vayan en el aire cuando vean la respuesta inmune innata y digan, ¿y de qué me está hablando? ¿Y de quiénes son los PAMs? Uno se queda en el aire pensando que es parte de nuestro cuerpo, pero no, estos son parte de microorganismos. Y pues aquí tenemos igual el ejemplo del RNA de doble cadena de un virus, y la flagelina, pues, que pertenece al flagelo de cualquier bacteria que sea bacteria gram negativa, que sea flagelada, o gram positiva. Ahora, los tipos más reconocidos de PAM según la naturaleza química y tipo de microorganismos. Esto es fácil porque ya lo hemos repetido, pero es necesario que se les quede grabado. En cuanto a su naturaleza química, tenemos a los lipopolisacáridos, la licenciada lo explicó en su clase y en su debido momento, el peptidoglicano de las bacterias, ácidos teicoicos y lipoteicoicos, ARN de doble cadena. Estos van más asociados a lo que son los virus, obviamente. ADN no metilado, esto es para casi todas las bacterias y algunos virus. Y aquí he incluido una parte importante que, si bien es cierto no me corresponde dar a mí esa clase, pero es para que ustedes vean que sí forman parte del grupo de antígenos, porque tienen receptores específicos, como son los TLR4, para este está el TLR2, el NOD2, para los ácidos teicoicos el TLR2, que también lo comparte con los peptidoglicán. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que sí hay receptores para estos patrones moleculares. Entonces, es parte, y estos van a desencadenar una respuesta inmunitaria. Aquí hay tipos de microorganismos. Vamos a volver a agrandar. Están bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, hay virus, hay hongos. En los hongos que no han sido mencionados, los PAMs reconocidos son los beta-glucanos, los mananos, la quitina, son patrones moleculares asociados a patógenos. Los parásitos, y este es un gran trabalenguas, pero las siglas es GPI. Los glicanos complejos, el ADN del kinetoplasto en los parásitos, y todos estos pues también tienen sus receptores. Aquí hay una imagen que encontré, bien bonita, para mí es bonita, ¿verdad?
donde están bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, están los tipos de PAMS que ustedes pueden encontrar, abajo de ellos están los receptores de cada uno de ellos, y aquí hay otra figura también donde a la orilla ustedes van a encontrar todos esos patrones con sus respectivos receptores. Y esta imagen que a alguien que no tenía nada que hacer, no, fue un estudiante de medicina quizás que lo hizo, que le gusta hacer esquemas, describió perfectamente lo que son los PAMS, la definición, algunos tipos de PAMS, los receptores y si son extracelulares, si son intracelulares. Entonces me gustó este esquema para dejárselos en la imagen. No lo vamos a leer porque entraríamos en la respuesta inmune innata y no me corresponde ahorita hablar de eso. Ahora vamos a hablar de otra parte importante y vamos a volver a los antígenos, ya que hablamos de un tipo de antígeno que son los PAMS. Hablamos de otras moléculas que no necesariamente tienen que ser microorganismos. Ya lo saben ustedes que hay, vemos situaciones que no son microorganismos, son moléculas al polen, que otras cosas que a ustedes les pueden causar, que es una sustancia extraña y va a desencadenar una respuesta inmunológica, pues ese es un antígeno. Entonces, pero deben de tener ciertas características. ¿Cuál es el antónimo de alteridad? Alteridad. ¿Cuál es el antónimo? Alterar. Ajá. ¿Cuál es el antónimo? ¿Ah? Desalteridad. Tolerancia. Ah. Entonces, por ahí vamos. Entonces, una de las características importantes para que un antígeno sea antígeno y sea reconocido como extraño, debe de alterarlo. No a usted, ¿verdad?, que lo va a poner ahí a moverse, no es eso, sino que es una molécula será más inmunogénica. Aquí entramos con los términos que dijimos al inicio. Cuanto mayor sea la distancia filogenética entre la fuente del antígeno y el individuo, va a haber mayor alteridad. ¿Por qué les preguntaba de la tolerancia? Porque usted son de la misma especie. Él no es un alien, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Pero usted puede tolerar que él esté sentado a la par suya. Imagínese usted si vinieran y nos tiraran ahorita una carta con esporas de algún bacilo, que ya lo van a ver más adelante, que nos alteraría nuestro sistema inmunológico. Sería un buen inmunógeno porque filogenéticamente estamos alejadísimos de él. Entonces eso es alteridad. Y por eso les preguntaba el antónimo de tolerar. Ahora ustedes ya saben a qué se refiere alteridad. También el peso molecular es importante para que un antígeno tenga la capacidad o sea reconocido como antígeno. Alguna literatura toma que 1000 Daltons no es un buen inmunógeno. Yo doy por sentado que ya saben la diferencia cuando yo traslapo los dos términos. Pero cuando dice ahí que 1000 Daltons, en otra literatura encuentro que 5000 a 10000 Daltons. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? En esta clase y para efectos de estudio vamos a tomar que a partir de 10.000 Daltons empieza a ser un buen inmunógeno y puede desencadenar una respuesta inmunitaria, así como lo he descrito acá. Aquellos que tienen un peso molecular de 100.000 Daltons, ¿qué cree usted que es? ¿Un buen inmunógeno o un mal inmunógeno?
Ella dice que es malo. Si un antígeno, dice ahí peso molecular, a mayor peso molecular, mejor inmunógeno. Entonces, si yo tomo como base mínima 10.000 Daltons y le estoy diciendo que un inmunógeno pesa 100.000 Daltons, ¿es un buen inmunógeno o mal inmunógeno? Él dice que es malo, ¿y usted dice qué? ¿Cuántos votos? No, mentira, no vamos a hacer votación ahí. Véanlo por lógica, en una métrica, o hagan una escalera y pongan abajo 10.000 Daltons y arriba pongan 100.000. Si el que pesa mayor es mejor inmunógeno, mejor el de 100.000. Entonces quedamos en que el que pesa 100.000 es menor inmunógeno. Entonces es una propiedad o característica que tiene un antígeno para poder ser un buen inmunógeno. ¿Sí? Ahora, composición y complejidad. En cuanto a composición y complejidad, ¿cuáles son aquellas moléculas que son mejor antigénicamente? Ya lo dije 2 veces, 3 veces quizás. Otra vez Zoom, perdonen. Es que le pongo el diseñador, fíjense, y el diseñador así lo deja. En cuanto a composición y complejidad, ¿cuáles son los mejores ¿cuáles son los mejores antígenos? Proteínas. Entonces, en cuanto a composición y complejidad, dice que estructuras moleculares complejas son más inmunogénicas, y aquí hay un ejemplo. Heteropolímeros de proteínas con estructura terciaria o cuaternaria son mejores, o aquellas moléculas conjugadas. Deme un ejemplo de una molécula conjugada. ¿O qué es lo que es una molécula conjugada? Ya lo vimos. Sí. ¿Cuál era la molécula conjugada que acabamos de ver? El apteno con su molécula portadora. Era un conjugado molecular o conjugado antigénico. Entonces, estos, por tener cierta complejidad, van a tener propiedades intrínsecas para ser un buen antígeno. Y en cuanto a las proteínas, dice que los heteropolímeros con estructuras terciarias y cuaternarias van a ser mejores. Entonces, un monómero con va a ser mejor o peor que un heteropolímero. Peor, sí, porque estamos hablando de mono y aquí estamos hablando de hetero. Muy bien. También está la susceptibilidad al procesamiento. Ahora, si es reconocido como extraño, si el cuerpo dice, aquí hay un antígeno y este sí me va a provocar problemas y desencadena una respuesta inmunitaria, a eso se le llama que va a ser susceptible. ¿Por qué? Porque pueden ser proteínas grandes, insolubles, o formadas por L-aminoácidos que son fácilmente fagocitados y procesados por células presentadoras de antígeno. Esto quiere decir que ciertas moléculas, por decirlo así, no vamos a hablar de microorganismos, sino que vamos a hablar de moléculas, son más susceptibles al procesamiento de ellas por estas células que ya mencioné anteriormente. Entonces, un antígeno puede tener intrínseco en él que sea susceptible a su
procesamiento. Es más, hay algunas bacterias, lo van a ver más adelante, que necesitan ser fagocitadas para poder desencadenar todo su arsenal y poder atacar al ser humano y para poder provocar la enfermedad. Pero esa es otra historia y otro cuento. Ahorita no vamos a entrar en eso. Ahora vamos a ver factores extrínsecos. Cuando yo hablo de intrínseco, ¿qué es? Propio, dentro, o sea, es mío. Extrínsecos son factores fuera de mí. Vamos a hablar, aquí sí, de lo que les hablaba, de la tolerancia. La autotolerancia son factores extrínsecos al antígeno. Dice que moléculas propias que no hayan sido presentadas a los linfocitos durante su maduración pueden inducir una respuesta inmune en futuras exposiciones. Y según la historia y la literatura, dice que al nacer, pues nosotros empezamos obviamente a conocer un mundo extraño y nos enfrentamos a una infinidad de antígenos. Es más, hasta células propias que se están desarrollando generan una respuesta inmune. Pero aquellos linfocitos que han reconocido como extraño, estos son descartados y solo obviamente no se tienen que dejar, porque si no, en posteriores exposiciones a esas células propias, ellos van a seguirlas reconociéndolas como extrañas. Entonces, en ese apartado eso trata de decir. Cuando habla de maduración, habla acerca de la historia que sucede cuando nosotros nacemos, y también habla de que reconocer lo extraño de lo propio. Entonces, un antígeno va a ser siempre extraño cuando no haya sido presentado a linfocitos y pueda desencadenar una respuesta inmunológica. También aquí hay otras propiedades extrínsecas a él, que es la susceptibilidad al procesamiento. Es también una propiedad extrínseca, porque eso va a depender de a quién llega, cuál es el hospedero. Si yo pongo a un paciente con VIH-Sida y a cualquiera de ustedes acá presentes, a un antígeno X, que sea un microorganismo, disculpen si se me estoy desarrollando, disculpen la comparación, pero es lo que hay ahorita para que ustedes comprendan. Si yo pongo a estas dos personas ante un mismo microorganismo, ¿quién creen que va a desarrollar la enfermedad con mayor potencialidad, o quién no va a desarrollar la enfermedad de X microorganismo? La persona con VIH es la que va a desarrollar la enfermedad, y probablemente la otra persona sana pues simplemente tenga una respuesta inmunológica, pero no llegue a ocasionar enfermedad. Entonces, la susceptibilidad al procesamiento también es una propiedad extrínseca al antígeno. La dosis y la frecuencia. En cuanto a la dosis, obviamente si a usted le dan un vaso con agua cuando estén en su año social con agua y se la dan del barril y le dicen tome agüita porque va sudado y todo, va a ser diferente al agua filtrada que usted toma en su casa, ¿verdad? Entonces puede ser que allí en ese vaso de ese barril la dosis de microorganismos sea más alta que el agua de su casa, porque está filtrada. Entonces sí interviene la dosis en cuanto a las propiedades extrínsecas del antígeno para que sea reconocido como extraño, porque no es lo mismo que le coloquen uno y pueda atacar y pueda llegar allí, a que le coloquen una gran cantidad
y su respuesta y desencadene una respuesta inmunitaria mayor. Vía de exposición. En esto tiene que ver, y ponen el ejemplo de las vacunas, que hay vacunas, por ejemplo, o inyecciones intravenosas, intradérmicas, intramusculares. ¿Cuáles otras? Las orales. No va a ser la misma respuesta inmunológica según la vía de exposición a la que se hace el antígeno. Y otra parte es el genotipo inmunológico. Ahora, polimorfismos en genes de las células del complejo mayor de histocompatibilidad, y de otros relacionados con la expresión de los receptores y moléculas reguladoras condicionan el tipo de respuesta que se monta contra ese antígeno. Pero esto es inherente al hospedero. Ya no tiene que ver tanto el antígeno, por eso son propiedades extrínsecas al antígeno. ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos como seno-antígeno. En alguna literatura encontré que seno-antígeno puede ser también denominado como heterólogo. Y este antígeno procede de una especie diferente. No es lo mismo, por ejemplo, que le coloquen, por ejemplo, albúmina sérica bovina a un conejo que a una vaca, ¿verdad? Son diferentes especies. ¿Quién va a reaccionar a esa albúmina? La vaca, dice. El conejo. Entonces, ¿por qué proceden de una especie diferente? Entonces, también están los haloantígenos u homólogos, que eso es de un individuo de la misma especie, solo que genéticamente diferente. Aquí entran, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas. Es un ejemplo que lo hallo más. Por ejemplo, aquí habemos tipo A, tipo B, X, O, que no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpos. Pero eso es historia para otra. Entonces, yo ya llevo varias historias acumuladas. Entonces, si alguien, por ejemplo, tipo A, le quiere donar a un tipo O, no se puede, va a matar al que es tipo O. Por eso yo en las películas, cuando veo que se están transfundiendo y que hasta ponen el brazo y solo ponen como quien dice, la guía solo para que le transfundan, yo digo, eso no es así, ¿verdad? O sea, hay que hacer prueba cruzada y todo, y un montón de cosas. Entonces, no es... aquí aplica este tipo de antígenos, o sea que hasta dentro de nuestra misma especie poseemos ciertos antígenos que no pueden ser colocados a otra persona, aunque seamos de la misma especie. ¿Por qué? Porque van a reaccionar como extraños y va a haber una respuesta inmunitaria. También están los autoantígenos o autólogos, que están presentes en células del mismo individuo y causan autoinmunidad. Aquí entran, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, una enfermedad autoinmune, lupus. Ajá, ¿cuál otra? La artritis. Son enfermedades, la enfermedad de Graves, también la enfermedad de Hashimoto. Entonces, todas estas enfermedades es porque el cuerpo ha generado anticuerpos contra lo que él reconoce como extraño o como antígeno, aunque esté dentro de sí mismo. También están los tolerógenos,
son antígenos que lo que se pretende es que inducen la tolerancia inmunitaria, y esto es contrario a lo que hace el inmunógeno, ¿verdad? Pero en este caso esta definición es más ocupada para cuando se hacen trasplantes, en medicina transfusional también se ocupa lo que es bastante esta definición. Y ¿ven esa letra? No, ¿verdad? Sí, los de allá atrás no, ¿verdad? Ay, pero les voy a pasar es que es muy largo, por eso no la puedo agrandar porque abarca toda la presentación. En cuanto a los antígenos endógenos, aquí podemos volver a repetir quizás en alguna terminología, porque son aquellos antígenos que se han generado en el interior de una célula como el resultado del metabolismo celular normal debido a infecciones que usted ha tenido, ya sea de origen viral, bacteriano u otros patógenos. Entonces, en este caso, esos podríamos llamarle detritos, detritos no. O sí, es conveniente decirle detrito, no sé allá, los máster, no, detrito no, como residuos, por decirle, para que ustedes me entiendan, ese resultado del procesamiento de esas bacterias o la destrucción de esos genera pues radicales o puede generar ciertas moléculas dentro de la célula, y esas deben de ser eliminadas. Entonces a eso se le llaman antígenos endógenos. También están los antígenos exógenos, y en este caso son obviamente sustancias o moléculas que provienen del exterior del cuerpo y que el sistema inmunitario reconoce como extrañas. Y esto puede ser ya sea que usted las inhale, la haga por medio de la ingestión o por inyección. Hay otros tipos de antígenos que no se me ha pedido describirles, pero se los voy únicamente a mencionar, aquellos antígenos específicos de especie. Hay antígenos ocultos, hay antígenos tumorales, estos son antígenos ocultos, les voy a dejar la imagen, ustedes la leen y si ustedes gustan también la bibliografía, ahí está. Antígenos de reacción cruzada, hay alergenos, que solo alergenos es un tema de clase, o más bien es un tema de estudio aparte, solo el estudio de los alergenos. También hay antígenos modificados, que son partes, por ejemplo, de ciertas vacunas que se nos colocan. Por ejemplo, en el toxoide tetánico son antígenos modificados, la fotoantigenicidad, antígenos de los eritrocitos, que es lo que les decía a ustedes, que hay algunos que son tipo A, otros tipo B, otros tipo O. Entonces, esos son antígenos de los eritrocitos, hay antígenos de los leucocitos, hay antígenos menores, estimuladores de linfocitos. Ahora imagínense todo lo que tienen que estudiar si quieren ser inmunólogos. Así que los insto. También hay otra clase que esto es otro estudio, esto es aparte. Hay superantígenos que no se van por la vía normal, por decirlo así, sino que ellos se colocan en otros lugares, a eso se le llaman superantígenos, y es cualquier sustancia que se une al dominio B-beta del receptor de células T y residuos en cadenas de moléculas del complejo mayores de histocompatibilidad tipo 2, y estos inducen la activación de todas las células T que expresan receptores de estas células T con un dominio B-beta particular. ¿Les hablé en chino? Probablemente sí, pero la licenciada les va a explicar mejor esto. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que es un superantígeno que se une de forma lateral, y aquí hay un antígeno que se une de forma, podríamos ocupar la palabra normal, o el procesamiento de estos es diferente. Y estos pueden producir enfermedades o pueden producir ciertos efectos en lo que es en el sistema inmunológico.
Hay otros antígenos e inmunógenos que son timo-independientes. Hay también timo-independientes tipo 1, timo-independientes tipo 2. Hay inmunógenos de tipo experimental. Ahora, ¿qué requisitos debe de cumplir un buen inmunógeno? Creo que esto ya lo hablamos y nos vamos a quedar con esta figura o con este esquema. Genética del hospedero, características químicas que posee lo que es el antígeno o en este caso sería el inmunógeno, especie de donde se originó, la dosis, la complejidad de químicamente o la naturaleza química de él, el tamaño, que yo ya les hablé del tamaño, ¿verdad? Entre más grande hay es un mejor inmunógeno. Y la ruta de administración, que eso está detallado en cada una de las partes acá. Ahora, esta es la última, en cuanto a la complejidad o valencia antigénica. Esto es bien importante porque cada epítopo genera la producción de un anticuerpo y hay monovalente, quiere decir que ese microorganismo o ese antígeno contiene un epítopo que solo va a generar un anticuerpo. Generalmente hablamos de aquellos que son aptenos o moléculas antigénicas. Y el polivalente tiene múltiples epítopos que generan varios anticuerpos. Quiere decir que hay varias regiones donde puede ser reconocida por un anticuerpo. Entre más epítopos tiene una molécula, mayor valencia antigénica tiene y mayor cantidad de respuestas va a producir. Ok.